Traders, muy buenos días. Con Marcelo, el día de hoy estamos haciendo el repaso de lo que pasó en el mundo, económica, mercados, financieros, muchas cosas bastante interesantes esta semana. Tenemos tiendas en Estados Unidos cerrando la carne en metal con sensores para que no lo roban. Tenemos la escasez de agua más grave de 1200 años en Estados Unidos. Y también otras cosas interesantes como Canadá volviéndose a una dictadura. Vamos a empezar. Generalmente esta semana la idea siempre me gusta avisarles exactamente lo que pasó y qué afectó lo que estaba pasando en los mercados. Mucho del miedo de la pandemia realmente ha pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos el Super Bowl, que es el evento de deportes más grandes de Estados Unidos. También había unos premios para las películas que se llaman los Oscars y ninguna persona tenía la cosita puesta en la cara. No voy a hablar muy directo porque no quiero que me censuran acá el YouTube. Pero nadie tenía la máscara puesta y ahora por fin parece que están empezando a quitar todas esas restricciones. En California, por ejemplo, donde tenían este evento de más de 100,000 personas en un estadio y estos premios de las películas que se llaman los Oscars, no había un requisito para ellos ponerse ni la cosita en el brazo, que ustedes saben lo que me refiero con el tema de la pandemia, tampoco el papel en la cara, pero los niños en este estado, en California, todavía están requeridos en ponerse el papel de la cara para poder ir a la escuela 8 horas del día, para que ustedes puedan ver la belleza que son los gobernantes corruptos en el mundo. Generalmente la preocupación esta semana fue el tema de Ucrania otra vez, la guerra, que sí, que no, que van a atacar, que sí, que no. Estados Unidos, la bolsa bajó, el Dow bajó 1.93%. El S&P 500 bajó 1.60%, el Nasdaq bajó 1.79% y en mercados en Europa, Rusia, siendo un mercado emergente, bajó más que todos, mientras que el DAX fue el segundo perdedor más grande en 2.55% negativo. Latam y Canadá, la bolsa de México 1.81% negativo, la Bovespa también negativo, la Nueva República Socialista de Chile negativo 2.26%. No anoté esto en las noticias, pero quería compartirlos con ustedes. Ahorita la próxima semana lo pongo para profundizarlo un poquito más. El presidente empezó a hablar van a empezar a expropiar las empresas mineras. Y estaba hablando de que como estas empresas facturan 20 millones, creo que era, de dólares de ganancia al año, estaban hablando y él dijo literal, imagínate si el Estado tenía ese dinero. Entonces Chile, el único país de primer mundo en el mundo, después que las cosas tienen que ser más justas, ¿cierto? Porque los ricos no deben tener dinero. Van a ir a la dirección de Venezuela y Argentina, ya que están empezando a votar por la izquierda. Y no solo izquierda, porque yo sé que siempre le tiro duro a la izquierda, ¿cierto? Pero realmente son los extremos. Que sea centro izquierda o centro derecha, eso es bueno. Pero el problema que tenemos ahora en el mundo es que son los extremos, incluso en Estados Unidos. Próxima vez, pronto voy a empezar a decir la República Socialista de Estados Unidos, porque también está cayendo. Colombia, mi querida Colombia, subió 0.07%, Canadá bajó 2.68% y el Merval de Argentina, los amo, subió 1.42%. Estamos pensando en Argentina, muchos de ustedes nos han pedido hacer otro evento para el MTU. Entonces, para ustedes que quieren venir otra vez o ya han venido en MTU, yo creo que le vamos a dar un descuento porque tenemos que comer esa pizza guerrilla en Buenos Aires porque es la mejor cosa que hay en este mundo. África generalmente mezclado, Arabia Saudita más positivos que todo, en 1.69%, y Australia y el Oriente tenemos el Hang Seng de Hong Kong que bajó 2.37%. Noticias en Bitcoin y criptos.
Para todas las personas que decían que no se podía regular porque es descentralizado, bla, 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 bla. Ahora tenemos el FBI, una unidad de policía como de investigaciones y todo. Yo creo que muchos de ustedes saben lo que es el FBI, ¿cierto? Están lanzando una unidad nueva para poder enfocarse en el patrimonio virtual o las monedas virtual, que incluye el blockchain y también the seizure of virtual assets. Seizure significa como que te lo van a quitar. Quiero tratar de asegurar que diga embargo. Que se va a enfocar en embargo de monedas virtuales y patrimonio virtual, incluyendo criptos. Canadá, con esta, no he hablado mucho, no he profundizado mucho con ese tema de Canadá porque no quiero que me censuran, porque están censurando absolutamente todo el mundo que dice cosas como que no deberían ser con el pensamiento que todos deberíamos tener. Están liberando el puente de ahí de Canadá y Estados Unidos, parando las protestas, especialmente ahí en la capital de Ottawa, y están congelando las cuentas bancarias y encima de eso congelando las cuentas de criptos, porque lo que pasó fue que estaban donando dinero en una entidad, se cerró, después abrieron otra identidad y como le estaban cerrando las cuentas de las personas, empezaron a enviar cripto. Bueno, ampliaron una ley, un orden, lo que sea, para poder proteger la población de terroristas domésticos, y básicamente congelaron cuentas en más de 34 billeteras a las personas que estaban donando, y también los protestadores ahí también siguen diciendo que no se puede regular. ¿Se acuerdan que yo les dije desde el principio? Coméntanme ahí si ustedes se acuerdan que desde el inicio, hace 4, 5, 6 años, les estaba diciendo Bitcoin puede subir o bajar, ¿cierto? No dudo que va a llegar a récords históricos, pero ojo, que lo que pienso, hay un riesgo, y acuerdan, escríbemelo ahí en los comentarios si yo sí o sí dije esto. Que el riesgo en los criptos siempre es el tema de la regulación, y lo que yo siempre les dije, yo amo la idea del Bitcoin, yo lo amo porque ustedes saben que yo soy fiel capitalista, no me gusta el gobierno, yo pienso que son todos corruptos que nos quieren robar la plata, que sea derecha o izquierda. Entonces, libre mercado es mejor para que ellos no nos toquen el bolsillo. Entonces, a mí me encanta la idea de Bitcoin por esa razón, pero no van a soltar el poder, en mi opinión. Rusia también, con su nuevo gobierno coin, lanzó sus primeras transacciones con el ruble digital. El ruble es la moneda de ahí de Rusia, después de probar una plataforma completamente nueva. Y también en Colombia también, no tengo los detalles acá, se me olvidó a ponerlo aquí en las notas, pero Colombia también, la DIAN, que es la entidad de robar a la gente, perdón, la entidad de impuestos en Colombia, van a empezar a exigir que las personas en Colombia paguen impuestos del patrimonio que tienen en criptos. Entonces, yo les recomiendo de pronto, si quieren que haga un video sobre esto, de cómo transferir el dinero a una billetera que no sea una que se reporta directamente al gobierno de Colombia. Se los puedo hacer. Aquí le dejo el nombre, es KuCoin, KuCuin. Ahí pueden transferir todo eso porque tienen que hacer esto antes de abril. Si no, van a tener que pagar impuestos en todos los criptos que ustedes tienen. Pero no se preocupen, que no se puede regular. No se preocupen, que van a estar tranquilos. No se puede regular. En los commodities, o sea, ¿quién les dijo? ¿Cierto? El Repapi Master otra vez. No, es broma. El Bitcoin negativo 5.34% esta semana, un poquito menos de 42,000, afuera de que ahorita que lo miré, que estoy grabando este video en la noche del sábado, llegó a menos de 40,000. Commodities, hay una compañía que se llama Walmart, que es la compañía más grande del mundo, que vende cosas con tiendas físicas. Empezaron a poner, especialmente en Florida, que es un estado más que tiene más orden, vamos a decir, no tiene tanta delincuencia como lugares
como es las repúblicas socialistas de Estados Unidos como Nueva York y California y el resto, empezaron a poner mallas de metal encima de algunos pedazos de carne para poder asegurar que la gente no lo robaran, como la delincuencia en Estados Unidos está disparando. Precios de gasolina en Europa se dispararon más de 14%. El petróleo, el Brent, subió más de $100 en una época por el hecho de que todo el mundo todavía le tiene miedo a esa situación con la guerra con Ucrania y Rusia. Rusia supuestamente quitó unas patrullas o parte del ejército, pero actualmente lo que muchas personas no saben es que estaban retirando a un base militar que estaba ahí cerca, entonces actualmente no lo estaban quitando. Acuérdate que Rusia, Putin, siempre dijo que no iban a atacar a Crimea. Y durante la administración de Obama dejaron que lo agarraran sin ninguna pelea para nada. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con eso. El petróleo tuvo su primer semana negativa en 2 meses. El crudo internacional, el Brent, bajó 0.96 a 93.54 y el crudo de Estados Unidos bajó 2.22% a 91.07. Eso tiene que ver que como se estaba escalando y todo el mundo estaba con este miedo y este escándalo que íbamos a tener una guerra entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Ya como se bajó los nervios, se de-escalate, como se bajó la presión, se bajó como el pensamiento que eso iba a pasar y por eso bajó un poquito. El oro se disparó 2.16% a 1.900 esta semana. La plata subió 1.47% en $24.02. Les comenté sobre esta escasez de agua en la parte sur occidente de Estados Unidos, una sequía se llama. La sequía es la peor que han visto en 1200 años y el último verano en dos represas más grandes en Norteamérica, que nosotros en Estados Unidos consideramos que Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá. Los dos represas más grandes de agua en Norteamérica llegaron a su nivel más bajo de 100 años. Entonces imagínate, esto no se va a mejorar, se va a empeorar. Noticias financieras y banqueras. Gobierno de Alemania, el segundo más grande de toda Alemania, Commerzbank, bajó bastante fuerte después de que el gobierno avisó que ellos iban a quitar la inyección de plata que ellos tenían, se iban a retirar de ser dueños de ahí la compañía. El precio de producir en Estados Unidos, el índice del productor que se llama el PPI, llegó a un nivel más alto de mucho tiempo, llegó a 9.7% cuando estaba esperado 9.1%. Entonces tenga ojo con esto. Estamos viendo, según el gobierno, una subida de costos que se llama inflación de ¿cuánto era el último valor? 7%, mientras que el costo de producir está ya en casi 10%. Entonces, si el costo de producir está en 10%, después se tiene que enviar el producto, empacarlo, procesarlo, que todos los costos alrededor de hacer eso se han disparado también hasta que llega a nuestra tienda para poder comprarlo. Imagínate lo que actualmente va a ser la subida cuando llega a nosotros. Realmente va a ser 30, 40, 50%. También tenemos el CPI, que es el índice del precio del consumidor en China, que se ha disparado también. Llegó a 9.1% para ellos también, con esperanzas que van a subir a 9.5%. La inflación en el Reino Unido llegó a un nivel a 5.5%, que es un nivel más alto de los últimos 30 años. Acuérdate que el número que reporta el gobierno no es el actual, porque ellos no reportan lo que actualmente están pasando en la economía. Ellos actualmente manipulan las cosas, ¿de acuerdo? Lituania, que es un país en el este de Europa, el Banco Central de ellos está diciendo que se preparan para ciberataques y también para apagones. Canadá, no sé si yo creo lo tengo escrito un poquito más adelante. Canadá tuvo apagones de los bancos porque personas empezaron a retirar el dinero por el hecho de que el gobierno empezó
a congelar las cuentas de los protestadores ahí en Ottawa. Entonces ya tenemos, ¿se acuerdan? Regresamos al año pasado, ¿cierto? 2021, hablamos de apagones que lo reportó el gobierno de Austria y otros países también. Entonces está escalando y muchas más personas hablando de este tema. Ojalá de nuevo que se están preparando porque yo no los quiero ver sufrir cuando yo les dije que estas cosas iban a pasar hace tiempo, ¿de acuerdo? No lo digo como para tirarle la cara y esas cosas. Lo trato de repetir cada semana porque yo creo que lo que va a venir va a ser muy pesado y no quiero que tú sufras. Entonces, si estoy equivocado, nada pasa, ¿cierto? Pero si estoy correcto, que generalmente ustedes que me han seguido por todo este tiempo y todos esos videos, hablo de cositas que yo creo que van a pasar, suelen pasar. Entonces solo quiero que ustedes se preparen. El reguladores de la Europa también están supuestamente diciendo que podemos tener unos ataques de ciberataques de Rusia que pueden tratar de caer el sistema eléctrico. Y también ya les comenté sobre la situación de Banco de Canadá, que hay unos tweets ahí que yo les iba a enseñar en inglés donde las personas literalmente estaban reportando en Twitter que personas adelante de ellos y atrás de ellos estaban retirando miles y miles y miles y miles de dólares. Noticias políticas. Ya les comenté que primer ministro Trudeau en Canadá activó unas emergency powers, es lo que estoy tratando de decir. En español se dice unos poderes especiales, unos poderes de emergencia, que en español se dice ley marcial, y está empezando esto por las protestas pasivas que tienen en Canadá. O sea, literalmente Canadá se volvió una dictadura, literal. Afuera de eso, noticias económicas, la economía de Japón creció a un nivel de 5.4% según los números del cuarto trimestre. También lo que han visto en una subida era una subida de 2.7% en la consumpción. Consumpción, tengo que traducir esto porque en el consumo del consumidor, y ese número, acuérdate, tanto el índice de productor, el costo de cuánto está subiendo para producir las cosas, y también el costo del consumidor. Acuérdate que el consumidor en la gran mayoría de las economías industrializadas, o sea, todo el mundo afuera de muchos de los países en África y pocos países en Asia, lo que maneja la economía es la gente yendo a ir a gastar. Y esa es la razón que la inflación, la subida de los costos de las cosas es tan grave, porque si una persona tiene menos para gastar, tiene menos para poder meter en la economía, y obviamente la economía no crece tanto, y ahí es cuando se vuelve un problema para todo el mundo. El desempleo en Estados Unidos llegó a un nivel más alto. Otros casi 250,000 americanos en Estados Unidos pidiendo reclamos de desempleo. Y también el Departamento de Comercio el jueves habló que la construcción nueva residencial en Estados Unidos se puso un poquito más débil en enero, que se bajó 4.1%. O sea, la cantidad de casas nuevas que están empezando a construir se bajó 4.1%. Y toda la industria de las casas en Estados Unidos es entre 15 a 17%. Y ese número es bastante grave, porque si vamos a decir que es 15, si 15% de la economía baja la actividad 4.1%, obviamente estamos empezando a ver unos movimientos bastante graves, ¿de acuerdo? Noticias corporativas. Moderna bajó casi 12% a $142 después de que habían ejecutivos, los top ejecutivos y también unas personas adentro vendiendo millones y millones y millones de dólares de la acción. Se acuerda que yo siempre les enseño, presta atención a lo que hacen, no lo que dicen. ¿Por qué será que ellos están vendiendo tanto las acciones? Si supuestamente es una buena compañía, tenemos la pandemia, están vendiendo mucho, ¿cierto? Algo no está bien ahí. American Airlines subió más de 8% después de que se bajó el riesgo, vamos a decir, de la guerra entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
Generac Holdings, que es una compañía que produce generadores de electricidad. Cuando se va la electricidad, básicamente tienen un generador que pueden poner. Subió 14% después de que tuvieron muy buenos resultados. Incluso en Estados Unidos tengo 2 de esos generadores en el, ¿cómo se dice? Fortress. En la fortaleza de final del mundo que tenemos ahí en Estados Unidos. El ingreso subió 50% a casi $4 billones y están esperados en crecer entre 32 a 36% este año. Eso significa que muchas más personas están comprando generadores de electricidad porque ya la gente se está dando cuenta que vamos a tener problemas con la electricidad y los apagones. Si ves cómo tenemos aviso tras aviso tras aviso de lo que va a venir. Yo tengo la suerte que he estado en esta industria ya casi el año que viene, yo creo que va a ser 22 años. Pero yo puedo ver los patrones, que cómo se conectan, ¿cierto? Porque he estado tanto tiempo mirando gráficas, buscando patrones, que ya puedo ver esa dinámica. Y eso es lo que yo les trato de enseñar con estos videos. Walmart también se disparó después de que ellos subieron mucho mejor de los números que ellos tenían también. En noticias de comercio, el precio de los aguacates en Estados Unidos se doblaron después de que el gobierno de Estados Unidos restringió la importación de los aguacates de México. Es un negocio de casi $3 billones después que un inspector en Estados Unidos recibió una amenaza supuestamente de un grupo de unos narcotráficos en México. En un aguacate ha subido a $2.50 del supermercado desde $1.24 en enero y estaba en solo $1 en enero 2021. Las importaciones sí siguieron el viernes. En la tecnología, Virgin Galactic, que es una compañía de Richard Branson, si no me equivoco el nombre de él, va a empezar a aceptar pagos para poder ir al espacio a los turistas. La primera vez que lo hace, él quiere tener 1,000 clientes para este servicio que va a empezar al final de este año y va a costar solo $450,000. Y si quieren una silla de ventana, va a ser un poquito más todavía. Pueden hacer su reserva con $150,000 y la acción el año pasado bajó 78%. Google va a empezar a tener unas restricciones de privacidad para los apps que están en el Android. El Android, si ustedes no sabían, es la operativa, el sistema, el software de los teléfonos de todos los Android phones, que básicamente son todos los teléfonos que no son Apple, básicamente. Y ellos están diciendo que básicamente no vas a poder seguir los clientes que usan los celulares, etcétera, etcétera, para que ellos obviamente lo pueden hacer y las otras personas no, básicamente. NASA está prediciendo o predice que nosotros tomarían 500 días para poder ir a Marte, pero una cosa muy interesante ahora es que en una universidad que se llama McGill University en Montreal, en Canadá, desarrollaron una tecnología donde pueden mandar un láser y pegarlo a la aeronave que va a ir desde la Tierra a Marte, y eso ayudará a llegar en solo 45 días. Entonces, en vez de solo generar electricidad por el sol o con gasolina, un tipo de gasolina específicamente para los cohetes, es un aparato que básicamente dispara un láser desde la Tierra a esta aeronave y lo ayudará a llegar básicamente 45 días en vez de 500. Noticias de inversiones. Elon Musk tiene un patrimonio de $227 billones después de que él vendió todas las acciones en Tesla. También él vendió $22 billones de las acciones, pero todavía es 17% la persona que es el dueño más grande de Tesla, que es el carro eléctrico más grande del mundo, después de que su paquete de compensación le permite recibir mucho más acciones. Blackstone, que es un fondo de inversión en Estados Unidos, llegó a ser la compañía más grande de
dueños de propiedad raíz comercial y residencial después de que ellos compraron otra compañía por 5.8 billones de dólares. Hicieron este acuerdo para poder comprar más de 12,000 unidades de casas y apartamentos en Florida, Georgia y Tennessee también. Y eso es algo muy interesante porque acuérdate el gran reseteo donde básicamente te dicen que no vas a ser dueño de nada y vas a estar completamente feliz. ¿Cierto? Y una cosa muy interesante que de pronto no ha pensado, que incluso lo vi en Instagram, porque yo siempre estoy trabajando y no me meto a ver cositas en Instagram. Dijo, muchos de ustedes de mi edad, 30 años, ¿cierto? Que cumplí otra vez este año. Es que ya cuando uno cumple 30 años uno tiene que hacer un poquito de trabajo, ¿cierto? Ahí poner los pelitos del trasero ahí en la cabeza para que quede bien crespito. Muchos de ustedes de mi edad o que son un poquito más mayores, vamos a decir, ¿se acuerdan cuando una película podían comprar? Podían ir a la tienda y comprar la física. Y fíjate que ahora no se pueden comprar las películas, ¿cierto? Se tienen que alquilar. Si ves cómo vamos yendo a ese gran reseteo poco a poco, de pronto no se dieron cuenta de eso, ¿cierto? En muchos países cerraron sus embajadas en Kiev, que es la capital de Ucrania, otra vez por esta situación de la gran guerra que vamos a tener con Rusia en Ucrania. Y también los países en Europa están quitando los requerimientos de llegar con una prueba de COVID-19 ahí en Europa. Muchos viajadores de Estados Unidos van a poder llegar también, solo van a tener que pedir una visa básicamente, que es un sistema online donde tú te metes, llenas la información y te dejan entrar ahí a todos los países de la zona Schengen en Europa. Entonces, si Europa, hasta ellos están quitando eso, significa que parece que ya estamos llegando al final de este tema de la pandemia por ahora. Y en las cosas interesantes de esta semana tenemos Sotheby's, que es una compañía que no sé cómo se dice, auction. Una compañía de subastas. Básicamente vendieron 200 pares de sneakers en un valor de más de 25 millones de dólares, que era más de 8 veces el estimado de lo que iban a vender. Eran unas ediciones especiales de Louis Vuitton y también Nike Air Force Ones. Y también Prince Andrew de Inglaterra tuvo un settlement, se dice en español, tuvo un acuerdo de pagar a la niña que supuestamente él la violó, que él era amigos con Epstein. Y obviamente eso es una situación un poquito pesado y él decidió tener un acuerdo con ella y pagarle un dinero para poder poner eso en el pasado. Y esas son las noticias, traders, de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas. No se olvidan a dejar su comentario. Dejan tu like, que no ha subido de precio todavía. La inflación no está afectando el botón de like. Te amo mucho. Cuídate, prepárate, porque lo que viene va a ser pesado. No sé si ustedes se acuerdan, en 2019, 2020 les estaba avisando de esta crisis que iba a venir. Iba a ser bastante fuerte, ¿de acuerdo? Esas son las noticias. Nos vemos la próxima semana.